A través de las redes sociales circula un video, en donde integrantes de la gente del sombrero, piden refuerzos al ser superados por un grupo de los menores, en Cosalá, Sinaloa. Póngase listo, tigre. La blindada nos está rodeando. La blindada nos están rodeando. Apoyo aquí a Guadalupe. Pues su madre. Salgan de Guadalupe, que ando aquí, yo no les puedo llegar hasta allá así. Afirma, ahí vamos allá pues. Allí tiene que poder por el arroyo, si no puede, tiene que poder por el arroyo a la vez. Está copiado, primo. Se está actuando, pues, en el sentido de proteger y al mismo tiempo, pues, las investigaciones que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer. Pero en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego, pues, generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado, que no nos llevó a nada. En los últimos meses, la violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes, con enfrentamientos entre grupos criminales que han dejado a la población civil en un estado de terror constante. En medio de esta crisis, un video ha comenzado a circular en las redes sociales, mostrando a miembros de la gente del sombrero pidiendo refuerzos desesperadamente. Este es un llamado urgente que no podemos ignorar. Hoy, exploraremos la situación crítica en Cosalá, Sinaloa, donde la lucha entre bandas criminales ha puesto en jaque a la comunidad y ha desatado un clamor por ayuda. El video que ha captado la atención de muchos muestra a varios hombres en un área rural, utilizando radios para solicitar ayuda. Ellos están rodeados y superados en número por un grupo rival conocido como los menores. La desesperación en sus voces es palpable y la urgencia de su situación se hace evidente cuando mencionan estar rodeados por vehículos blindados. Este tipo de comunicación no es solo un grito de auxilio, es un reflejo de la realidad brutal que enfrentan aquellos que viven en zonas controladas por el crimen organizado. La situación en Cosalá es un microcosmos de lo que está sucediendo en todo Sinaloa. La lucha entre los Chapitos, los herederos del infame Joaquín, el Chapo Guzmán, y otros grupos rivales ha llevado a un aumento en la violencia y la inestabilidad. La comunidad se encuentra atrapada en medio de esta guerra, donde los civiles son las principales víctimas. La pregunta que surge es, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a estas personas? La respuesta parece ser insuficiente. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha sido criticada por su falta de acción efectiva en la región. A pesar de los llamados de la comunidad y de los mensajes de los grupos criminales que exigen atención, la intervención parece ser escasa. La falta de una estrategia clara para abordar la violencia en Sinaloa ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. En el video, los hombres de la gente del sombrero repiten la frase "apoyo, apoyo", enfatizando la urgencia de su situación. Este clamor no es solo por ayuda militar, es un llamado a la acción para que el gobierno reconozca la gravedad de la crisis y tome medidas decisivas. La comunicación entre ellos indica que su mensaje ha sido recibido, pero ¿será suficiente para movilizar a las autoridades? La violencia en Sinaloa no es un fenómeno aislado, es parte de un patrón más amplio de criminalidad que ha crecido en México en las últimas décadas. La lucha por el control territorial entre los carteles ha llevado a un aumento en los enfrentamientos armados, dejando a la población civil atrapada en el fuego cruzado. La historia de Cosalá es solo una de muchas que ilustran la necesidad urgente de una respuesta gubernamental efectiva. A medida que profundizamos en esta crisis, es crucial entender que la violencia no solo afecta a los involucrados en el crimen. Las familias, los niños y los ancianos son los que sufren las consecuencias más devastadoras. La comunidad de Cosalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La situación en Cosalá es un llamado a la acción. La comunidad está pidiendo ayuda, y es responsabilidad del gobierno responder a ese llamado. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse.
Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. La violencia en Sinaloa no es solo un problema local, es un síntoma de una crisis nacional que requiere atención inmediata. La lucha entre los carteles ha llevado a un aumento en la violencia y la inestabilidad, y la comunidad de Cozalá se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La historia de esta región es un reflejo de la lucha más amplia que enfrenta México en su conjunto. Los carteles de la droga han crecido en poder y sofisticación, convirtiéndose en actores políticos y económicos en muchas áreas. La violencia que se desata entre ellos no solo afecta a los involucrados en el crimen, sino que también tiene un impacto devastador en la vida de los ciudadanos comunes. Las familias se ven obligadas a huir de sus hogares, y los niños crecen en un ambiente de miedo y desesperación. En este contexto, el video que muestra a la gente del sombrero pidiendo ayuda se convierte en un símbolo de la lucha de la comunidad. La desesperación en sus voces es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles. Es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La situación en Sinaloa es un reflejo de la lucha más amplia que enfrenta México en su conjunto. La violencia de los carteles ha llevado a un aumento en la inseguridad y la inestabilidad, y la comunidad de Cozalá se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La historia de esta región es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de una estrategia clara para abordar la violencia en Sinaloa ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La intervención gubernamental es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado. La comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda y es responsabilidad del gobierno responder a ese llamado. La violencia de los carteles no puede ser ignorada y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse. Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. La comunidad está pidiendo ayuda y es responsabilidad del gobierno responder a ese llamado. La violencia de los carteles no puede ser ignorada y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La falta de una estrategia clara para abordar la violencia en Sinaloa ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La intervención gubernamental es crucial para abordar la crisis en Sinaloa. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La situación en Sinaloa es un reflejo de la lucha más amplia que enfrenta México en su conjunto. La violencia de los carteles ha llevado a un aumento en la inseguridad y la inestabilidad, y la comunidad de Cozalá se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La historia de esta región es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La intervención gubernamental es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La violencia en Sinaloa, y específicamente en Cozalá, no solo afecta a los involucrados en el crimen, su impacto se siente en cada rincón de la comunidad. Las familias, los niños y los ancianos son los que sufren las consecuencias más devastadoras. La vida cotidiana se ha visto alterada por el miedo constante y la incertidumbre. Las calles que una vez fueron un lugar de encuentro y convivencia, ahora son un campo de batalla,
donde el sonido de las balas ha reemplazado las risas y los juegos de los niños. Los testimonios de los residentes de Cozalá son desgarradores. Muchos han perdido a seres queridos en la violencia entre los carteles, y otros han sido desplazados de sus hogares, obligados a huir en busca de seguridad. La comunidad se encuentra atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, donde cada día es una lucha por la supervivencia. Las familias que antes vivían en paz, ahora se ven obligadas a tomar decisiones difíciles, como abandonar sus hogares o permanecer y arriesgarse a ser víctimas de la violencia. La situación ha llevado a un aumento en la migración interna, con muchas personas buscando refugio en otras partes de México. Sin embargo, esta no es una solución sostenible. La migración solo traslada el problema a otras comunidades, que también pueden verse afectadas por la violencia de los carteles. Además, aquellos que se quedan enfrentan un futuro incierto, donde la esperanza de una vida mejor se desvanece con cada día que pasa. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse. Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. La respuesta del gobierno a la crisis en Sinaloa ha sido objeto de críticas. A pesar de los llamados de la comunidad y de los mensajes de los grupos criminales que exigen atención, la intervención parece ser escasa. La falta de una estrategia clara para abordar la violencia en Sinaloa ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La intervención gubernamental es crucial para abordar la crisis en Sinaloa. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La falta de una estrategia clara para abordar la violencia en Sinaloa ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La intervención gubernamental es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La situación en Sinaloa es un reflejo de la lucha más amplia que enfrenta México en su conjunto. La violencia de los carteles ha llevado a un aumento en la inseguridad y la inestabilidad, y la comunidad de Cozalá se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La historia de esta región es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La intervención gubernamental es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz.
A pesar de la desesperación que se siente en Cozalá, hay razones para la esperanza. La comunidad ha demostrado una resiliencia notable frente a la adversidad. A pesar de los desafíos, los residentes de Cozalá están trabajando juntos para encontrar soluciones y reconstruir sus vidas. La solidaridad entre los miembros de la comunidad es un testimonio de su determinación para superar la violencia y la inestabilidad. Las organizaciones locales y los grupos comunitarios están comenzando a tomar medidas para abordar la crisis. Están trabajando para proporcionar apoyo a las familias afectadas por la violencia, ofreciendo recursos y asistencia a aquellos que han sido desplazados. La comunidad está unida en su deseo de crear un futuro mejor para sus hijos y para las generaciones venideras. Sin embargo, la intervención gubernamental sigue siendo crucial. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. A medida que la comunidad de Cozalá trabaja para reconstruir sus vidas, es importante que el gobierno escuche sus llamados de ayuda. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse. Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. La lucha por la seguridad en Cozalá es un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. La comunidad se encuentra atrapada entre dos fuegos. Por un lado, la violencia de los carteles que buscan expandir su control territorial, y por otro, la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno. Esta situación ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia las autoridades, ya que muchos ciudadanos sienten que no están recibiendo la protección que necesitan. Los residentes de Cozalá han comenzado a organizarse para defenderse. Grupos de autodefensa han surgido en respuesta a la creciente violencia, con la esperanza de proteger a sus familias y comunidades. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos. La formación de grupos armados puede llevar a un ciclo de violencia aún mayor, ya que los carteles pueden responder con más agresividad para mantener su control. La historia ha demostrado que la violencia solo engendra más violencia, y la comunidad de Cozalá se encuentra en una encrucijada. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La lucha por la seguridad en Cozalá es un reflejo de la lucha más amplia que enfrenta México en su conjunto. La violencia de los carteles ha llevado a un aumento en la inseguridad y la inestabilidad, y la comunidad de Cozalá se encuentra atrapada en medio de esta guerra. La historia de esta región es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. A medida que la comunidad de Cozalá lucha por su seguridad, es importante que el gobierno escuche sus llamados de ayuda. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse. Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. A pesar de la adversidad, la comunidad de Cozalá ha demostrado una resiliencia notable. Los residentes han comenzado a unirse para enfrentar la crisis, organizándose en grupos comunitarios que buscan brindar apoyo a aquellos que han sido afectados por la violencia. Esta solidaridad es un testimonio de la determinación de la comunidad para superar los desafíos que enfrentan. Las organizaciones locales están trabajando arduamente para proporcionar recursos y asistencia a las familias afectadas. Están ofreciendo apoyo psicológico, ayuda alimentaria y recursos para la educación de los niños.
La comunidad se ha dado cuenta de que, aunque la intervención gubernamental es crucial, también es fundamental que ellos mismos tomen medidas para protegerse y reconstruir sus vidas. Sin embargo, la falta de recursos y apoyo externo sigue siendo un obstáculo importante. Muchas de estas organizaciones dependen de donaciones y apoyo de la comunidad, lo que limita su capacidad para ayudar a todos los que lo necesitan. La violencia de los carteles ha llevado a un aumento en la pobreza y la desesperación, lo que hace que sea aún más difícil para las familias sobrevivir. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. A medida que la comunidad de Cozalá trabaja para reconstruir sus vidas, es importante que el gobierno escuche sus llamados de ayuda. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Si te preocupa esta situación y quieres que se tomen medidas, te invito a que compartas este video y dejes tus comentarios sobre lo que crees que debería hacerse. Juntos, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. La situación en Cozalá, Sinaloa, es un microcosmos de la crisis de seguridad que enfrenta México en su conjunto. A medida que exploramos la violencia que ha asolado esta región, es evidente que la lucha no es solo contra los carteles de la droga, sino también contra un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es un fenómeno aislado. Es el resultado de una serie de factores interrelacionados que han llevado a la comunidad a un estado de desesperación y vulnerabilidad. La violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes, y el video que muestra a miembros de la gente del sombrero pidiendo ayuda es un testimonio de la desesperación que sienten. Este clamor no es solo un grito de auxilio, es un reflejo de la realidad brutal que enfrentan aquellos que viven en zonas controladas por el crimen organizado. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La lucha por la seguridad en Cozalá es un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. La comunidad se encuentra atrapada entre dos fuegos. Por un lado, la violencia de los carteles que buscan expandir su control territorial, y por otro, la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno. Esta situación ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia las autoridades, ya que muchos ciudadanos sienten que no están recibiendo la protección que necesitan. Los residentes de Cozalá han comenzado a organizarse para defenderse. Grupos de autodefensa han surgido en respuesta a la creciente violencia, con la esperanza de proteger a sus familias y comunidades. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos. La formación de grupos armados puede llevar a un ciclo de violencia aún mayor, ya que los carteles pueden responder con más agresividad para mantener su control. La historia ha demostrado que la violencia solo engendra más violencia, y la comunidad de Cozalá se encuentra en una encrucijada. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables. La comunidad de Cozalá necesita apoyo, no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. A medida que la comunidad de Cozalá lucha por su seguridad, es importante que el gobierno escuche sus llamados de ayuda. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de esta región es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La intervención gubernamental es crucial para abordar la crisis en Sinaloa. La comunidad de Cozalá necesita apoyo,
no solo en términos de seguridad, sino también en recursos para reconstruir sus vidas después de haber sido devastadas por la violencia. La violencia en Sinaloa es un problema que no puede ser ignorado, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. En conclusión, la situación en Cozalá es un llamado urgente a la acción. La comunidad está pidiendo ayuda, y es responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil responder a ese llamado. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. La historia de Cozalá es un recordatorio de que la violencia no es solo un problema de los carteles, es un problema que afecta a todos. La falta de intervención gubernamental ha dejado a muchos sintiéndose abandonados y vulnerables, y la comunidad de Cozalá está pidiendo ayuda. La violencia de los carteles no puede ser ignorada, y la intervención es necesaria para proteger a los ciudadanos inocentes que solo buscan vivir en paz. Suscríbete y dale like.